Amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. Como lo ofrecimos antes de irnos a la pausa, el día de hoy vamos a hablar un poco de administración. Pero aparte de administración vamos a conocer una empresa de transportes que tiene mucha historia en el Perú y que también funciona aquí en Huaraz. Y vamos a ver qué novedades por ahí nos pueden traer al respecto. Para eso tenemos un gran invitado. Estamos con el licenciado Javier Berrospi, él es jefe zonal de Cruz del Sur en la sede de Huaraz. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, Eduardo. Y bueno, acá dispuesto a poder colaborar para mejorar el tema de conocimiento sobre temas administrativos y también, ¿por qué no?, en la calidad de servicio de Cruz del Sur, ¿no? Ok, vamos a hablar, ¿qué te parece? Primero hablemos un poco de administración, ¿no? Y después nos enfocamos un poco en la empresa que tú representas, ¿sí? Ok. Javier, desde tu punto de vista, tú eres licenciado en administración, al igual que el que habla. ¿Cómo crees que ha ido cambiando o ido evolucionando esta carrera en el transcurso de estos años? Bueno, es muy importante la pregunta debido a que la administración, que es el arte de tomar decisiones, el arte de solucionar problemas, en la medida del tiempo ha ido sufriendo cambios y desarrollos por los pensadores administrativos y sobre todo por el tema de aplicación a la práctica en el trabajo diario, en la gestión de empresas y en la mejora de la calidad de organizaciones. Esto hace de que primero se centren en el tiempo de la época industrial, ¿no?, en los procesos industriales de producción sobre todo, luego el ordenamiento y los estudios de tiempos y movimientos para mejorar la eficiencia, y ahora en la última ola es sobre todo mejorar la calidad, el talento humano y la calidad del servicio. ¿Para qué? Para que el producto vaya vinculado al tema de servicio y de esta manera obtengamos clientes satisfechos e incluso, ¿no?, clientes que queden encantados con con la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Claro, hablando de necesidades, pues nos abarcamos un poco ya conceptos de marketing, probablemente, que son muy vinculados a parte prácticamente de la carrera administrativa. Javier, ¿tú crees que el administrador de alguna u otra manera debería o valora, vamos a ver primero si debería de valorar el factor humano, y por otro lado, desde tu punto de vista de la realidad en Huaraz, ¿tú crees que nuestros empresarios huarazinos valoran el factor humano? Mire, Eduardo, el factor humano es prácticamente el motor y el capital intrínseco de toda empresa. Si nosotros no asociamos el valor que se le debe dar al recurso humano para poder generar riqueza, es muy difícil que logremos los objetivos o lograr la misión y la visión de la empresa. ¿Por qué? Porque un cliente interno satisfecho reflejará una muy buena atención, una calidad enorme y posibilidades de potencialidad en la atención y satisfacción de los clientes externos. Así que en la última época he visto de que aquí en Huaraz, lamentablemente, la gran mayoría de empresarios o de repente de gerentes o jefes de organizaciones, tanto del sector público como privado, no tienen mucho en cuenta el valor humano, el factor humano, e incluso, te digo, en tema de capacitación, por ejemplo, dicen, no, lo que está hecho, sobre esa base marcho. ¿Y para qué voy a cambiar si desde hace 20 o 30 años sigo trabajando así y esta empresa se mueve? Entonces, como que hay mucho conformismo de repente, o no hay la visión de mejora continua para el personal que es tan importante para las empresas, ¿verdad? Ahora, yo te voy a decir lo que una vez me comentó, y no solo uno, sino varias personas que conozco, en el cual justamente hablábamos del factor humano, la importancia de la capacitación, ¿no? Y más de uno, te lo aseguro, que en Huaraz va a decir lo que te voy a decir ahorita. O sea, ¿para qué capacitar si después se van a ir? ¿Has escuchado esa frase en un momento? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, en varias oportunidades he conversado también con colegas, incluso también cuando tuve oportunidad de dictar clases en una universidad particular aquí en Huaraz y en Lima, veía el tema de que ¿para qué capacitar, efectivamente, si el talento se va a ir a otra empresa o a la competencia? Entonces, ¿para qué voy a invertir en algo que de repente voy a perder? Lo importante aquí es trabajar sobre procesos, sobre fases. Y yo creo que la primera fase es tratar bien al personal. ¿En qué sentido? En darle unas necesidades o condiciones laborales mínimas de retribución, ya sea económica, de incentivos motivacionales, de reconocimiento, de disciplina también, porque la disciplina parece mentira, pero genera un clima de justicia, por donde
el personal responsable, eficiente, se siente tranquilo de que haya jefes que supervisen y feliciten sus logros o reconozcan el trabajo que hacen y controlen de cierta manera a aquellos que de repente, personal relajado, de repente que no cumple con los objetivos de la empresa, se adecúen y se alineen, porque hay casos de que las personas no verifican el tema disciplinario, el tema de control de eficiencia y de eficacia en los trabajadores, y esto genera un clima de injusticia porque aquellos que son un poco de repente ociosos, por decirlo lo menos, no hacen nada y perjudican el trabajo de otros, y al final, a fin de mes, cobran el mismo sueldo, y esto es realmente injusto, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista es importante que se genere el tema de adiestramiento, de capacitación y mejoramiento de la calidad del trabajador, ¿no? Entonces toca un tema muy importante, disciplina. Muchas veces se va por los extremos, ¿no? O sea, hay empresas en las cuales ya no es disciplina, ya no parecen militares, ¿no? O sea, no, es un tema así, o sea, no se escucha razones, no se escucha opiniones y se toman las decisiones o toman las decisiones. Por otro lado, hay empresas en las cuales ya se suelta mucho, o sea, quizás este grado de confianza o de amistad que uno puede tener con los colaboradores, pues se malentiende y ya se vienen excesos, ¿no? Desde faltas, salidas sin permiso y XX cosas, ¿no? Lo ideal es el equilibrio, tener ambas partes, ni mucho ni poco, ¿no es cierto? Sí. Por ahí va el tema. Sí, justamente por la experiencia que yo tengo en temas de administración, ya sea en la ciudad de Lima, ¿no? Trabajé pues en tiendas Ripley, ¿no? Con tema de gestión de calidad. Luego he trabajado en Repsol, ¿no? También con supervisión de establecimientos y sobre todo vinculado al tema de atención al público. También últimamente aquí en Huaraz estuve trabajando en un centro privado médico, ¿no? Una clínica, y ahora estoy aquí en el sector transportes. Entonces he podido palpar las necesidades de mejoramiento del clima laboral. Entonces, al hablar de clima laboral hablamos de componentes básicos de buen trato, de buena dirección, de buen liderazgo, ¿no? Y de acercamiento hacia el factor humano, hacia el recurso humano. Entonces, estableciendo un clima de disciplina proactiva, hacemos de que el trabajador, el talento humano, valore ese tipo de liderazgo y no lo tome las facilidades como derecho. Que ese es un problema que de repente que tenemos a veces en nuestra cultura huaracina, ocurre mucho eso. Tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieras a la gerenta de Monkey Park, por ejemplo, y verdad, tenía mucha razón, ¿no? Y con tus apreciaciones de que aquí hay mucho, de repente, la idiosincrasia huaracina es de que somos muy papá o mamá gallina. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, optan por una responsabilidad pasada los 25 años. Entonces no valoran. Y eso, porque se casan, siguen viviendo con los padres, tienen hijos, siguen viviendo con los padres. Sí, es todo un legado, ¿no? Idiosincrático, que a veces un poco que afecta el tema de responsabilidad. Entonces yo creo que en la medida que podamos cambiar la mentalidad, ¿no? Como dice la frase cliché, cambiemos un poco el chip cultural al talento humano, ya sea trabajadores, estudiantes, universitarios, profesionales como nosotros, ¿no? Y líderes de empresas. En esa medida yo creo que vamos a ir avanzando, porque Huaraz es un mercado bastante virgen en todos los aspectos, ¿no? Como bien en varias entrevistas he podido apreciar, muy importante la contribución que hace tu programa hacia la mejora de la cultura organizacional en Huaraz, ¿no? Gracias. Javier, vamos a irnos a una pausa y después de la pausa vamos a hablar un poco sobre planificación y calidad de servicio. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto. Amigos, vamos a una pausa y seguimos con la entrevista.